el viaje de Biden a Europa. Tuvo 3 reuniones con la OTAN, con la Unión Europea, con el G7, y el contexto a esto rápidamente es: érase una vez que el G7 era el G8. Y este contexto lo doy, Pedro, porque la declaración más importante del día de ayer de Biden en Europa me parece esta. Dice: voy a buscar que expulsen a Rusia del G20. El hecho es que Vladimir Putin quiere ir. El martes decía que él tenía planeado ir a Indonesia, a esta cumbre del G20 que va a ser en noviembre. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estamos en Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, como siempre. Nos tiene miren que hay información ahora pura y dura. Te saludo esta mañana, querida. ¿Cómo estás? Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, mira que hay información. Poco tiempo y vamos a tener que tocar todos los temas. Bienvenido. Sé que te fue muy bien en Guadalajara con esta gira de Somos México. Sí, claro que sí. Gracias. Yo sé que estás pendiente y constantemente estamos en comunicación. Cuéntanos, Adriana. Pues hablar de 2 temas que hoy van ligados. Los temas de los que todos están hablando, Pedro. Biden está en Europa hablando con los líderes del mundo sobre Rusia, ese es un tema, y el otro, pues es el embajador de Estados Unidos en México, hablando sobre los amigos de Rusia en México, y esto es de destacar, porque pues Ken Salazar, y ya lo platicaste tú anteriormente, pudo darle el espaldarazo a López Obrador 2 veces. Uno con la reforma energética, cuando dijo que era muy necesaria, y el otro espaldarazo con el aeropuerto, cuando dijo que era una maravilla el aeropuerto y que no aguantaba las ganas de esperar cuando pudiera viajar desde ahí a Colorado o a Washington. Pero pues ya, hacerse de la vista gorda por tercera vez, ahora con los amigos mexicanos de Rusia, pues ha de haber pensado, no, esto sí ya es un verdadero abuso, un pedacito de cuando lo dice aquí Pedro. Pero mire, traigo aquí la bandera. México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia está aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Dice, perdón, esto nunca puede pasar, pero perdón, esto ya pasó y pasó ayer en la Cámara de Diputados, se instaló esta mesa de amigos y luego vino el mensaje para todos aquellos que creen que no nos va a afectar lo que está pasando en Ucrania y pues lo dijo así. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Ahora sí, lo vemos así aquí en Salazar, Pedro, que pues seguramente esta declaración que hace ya ahora sí poniéndose muy duro, pues fue después de este informe que también comentaste de un general, un informe que da un general en el Senado allá en Estados Unidos, donde dice que México está lleno, repleto de espías rusos. No nada más eso, sino que este informe impresionante, fíjate que hace como un mes más o menos salió un informe aquí en el Miami Herald de un personaje, era un mexicano científico que vivía aquí en Miami y que él se declaró culpable porque había sido apresado hace 2 años de ser un espía ruso aquí en Miami, sacando fotos del coche, de la placa de un agente del FBI que estaba hablando justamente o investigando de estos espías. Y bueno, destacar, y me acordé de la nota, pues es de este espía que justamente era mexicano, aunque vivía aquí en Miami, Pedro. Sí, estamos... hay tantas cosas que en este momento se están presentando desde México hacia los Estados Unidos que el informe que las fuerzas del norte de los Estados Unidos en seguridad nacional hablan sobre la inestabilidad clara que se da y se vive en México, que pues puede ser aprovechable, puede ser un caldo de cultivo para desde el norte de México infiltrar cualquier tipo de información o cualquier tipo de influencia
hacia los Estados Unidos, grupos que incluso se les acusa de haber intervenido de manera directa en las elecciones norteamericanas en 2 ocasiones, en el 2016 y en las últimas, y pues yo creo que este tipo de grupos no podemos ignorar que existan, ¿verdad? Pues sí, así está este asunto que realmente de todo, es de lo que se está hablando en este momento. El otro tema, Pedro, rápidamente, es el viaje de Biden a Europa. Tuvo 3 reuniones con la OTAN, con la Unión Europea, con el G7, y el contexto a esto rápidamente es, érase una vez que el G7 era el G8. Se convirtió en G7 justamente cuando expulsaron a Rusia en el 2014, cuando se anexa la península de Crimea. Y desde entonces comenzó este conflicto que hoy estamos viendo. No es nuevo. Esta comenzó hace 8 años. Expulsan a Rusia. En aquella ocasión veíamos como Donald Trump trataba de abogar porque volvieran a incorporar a este club a Rusia. Nunca pasó. Y este contexto lo doy, Pedro, porque la declaración más importante del día de ayer de Biden en Europa me parece esta. Dice, voy a buscar que expulsen a Rusia del G20. El G20 es otro grupo donde no solo hay países democráticos, porque ahí está Arabia Saudita, ahí está China, ahí está Rusia todavía. Es el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Quizá por eso Rusia ya no va a quedar ahí, porque después de las sanciones, pues ya no va a ser un país con una gran economía. El hecho es que Vladimir Putin quiere ir. El martes decía que él tenía planeado ir a Indonesia, a esta cumbre del G20, que va a ser en noviembre, va a querer ir ahí a la bella isla de Bali, y Beijing le dio su apoyo. Pero pues se me hace que fue la declaración más importante. Otra declaración importante de Biden ayer es, le preguntan si ahora que esté con los refugiados ahí mañana va a estar en Polonia con los refugiados que se fueron, los ucranianos que se fueron a Polonia, que son 2 millones. Y le preguntan en esta conferencia de prensa si ahora que los vea va a cambiar su decisión de no intervenir militarmente en Ucrania. Y bueno, dijo, pero rapidísimo, que no, que él ha visto el daño de la guerra y ver a estos refugiados solamente le va a hacer que fortalezca su sentido de responsabilidad. ¿A qué se refería Joe Biden? Pues a su responsabilidad de impedir que este conflicto que está ahorita en Ucrania pues se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Y al contestar la pregunta, pues reveló sin querer, que a punto estuvo de revelar sin querer, cuál era el lugar donde va a visitar a estos refugiados, que es un lugar secreto, no se ha publicado. Y lo decía y casi se le sale, Pedro, mira. And those who have made it across the border. I plan on attempting to see those folks, as well as I hope I'm going to be able to see, I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a lot of people. Sí está, dice, voy a ver estos folks, voy a ver estos cuates, y bueno, se supone que no debo decir a dónde debo ir, pero voy a ver a mucha gente, y obviamente pues se ríen de lo que tiene que ser información reservada. Mañana va a estar ahí, Pedro, mañana los va a ver, mañana sábado. Habló también de las sanciones y dice que las sanciones no son a corto plazo, que las sanciones a Rusia no hacen que inmediatamente termine de hacer esto Vladimir Putin. Dice, es una cosa a largo plazo, así es que más o menos pues decía, tomen asiento porque esto va para largo y va a afectar a todo el mundo, y si no que le pregunten a Ken Salazar, va a afectar hasta México. Ya se piensa que puede haber hasta escasez de comida, pero así decía Joe Biden, siéntense porque esto no va a ser de un mes ni de 2, esto va a ser a largo plazo. Mira. Why I asked for this NATO meeting today is to be sure that after a month we will sustain what we're doing, not just next month, the following month, but for the remainder of this entire year. That's what will stop it. Dice, bueno, esto no va a ser una situación de un mes, sino de que va a ser de aquí en adelante por un año entero y de alguna manera pararlo, o sea, parar esto que se ve, mi querida Adriana. Yo no veo a un Vladimir Putin con el deseo de refrenar lo que echó a andar en esta maquinaria de terror y de guerra. No lo veo. Pues sí, este va a ser un fin de semana interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta reunión de Biden. No faltó quien le preguntara a Biden después de decir esto, qué iba a pasar si en el 2024, que hay elecciones aquí en Estados Unidos, llega un personaje como Donald Trump que eche para atrás todo este esfuerzo que está haciendo la
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Pedro. Pues más o menos eso es lo que ha pasado. Vamos a estar pendientes todo el fin de semana. Muy importante, este fin de semana se me hace que es clave. Vamos a ver qué es lo que sucede, Pedro. Vamos a ver qué es lo que sucede y, por supuesto, estaremos siempre informando a nuestro querido público de la información y de su contexto, como tú sueles hacer. Te abrazo, como siempre, querida amiga. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Igual, Pedro. Gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.